Muy buenos días, Iglesia Bella. Bienvenidos todos. Buenos días. Estamos ya en la fase final de la clase de membresía. Hemos aprendido qué es ser un bautista reformado. Creo que ha quedado ya claro qué es eso. Y una de las partes muy importantes de lo que es ser un bautista reformado es que a la hora de leer nuestra Biblia, a la hora de interpretar nuestra Biblia, la interpretamos por medio de pactos. Y les decía que de los 1800 para acá hay otra forma de interpretar la Biblia conocida como el dispensacionalismo, que es los que creen en el rapto secreto, en pocas palabras. La forma en la que nuestros padres protestantes comenzaron a interpretar la Biblia fue a través de sus pactos. Entonces, ahí entra un juego de ver quién tiene la hermenéutica más correcta. La hermenéutica es el arte de interpretar. Entonces, creemos, hermanos, no voy a hablar ahorita de lo que es la hermenéutica, lo voy a hacer casi al final, porque ahorita quiero que tengamos los conceptos y al final hablaré de qué es la analogía fide y la analogía scripturae. Eso lo voy a explicar después, qué es nuestra forma de interpretar. La Biblia misma se interpreta a sí misma. No le impongo sistemas, sino que ella se interpreta a sí misma. Bueno, parte de eso, amados hermanos, de esta última fase de membresía es entender que la Biblia la podemos interpretar por medio de los pactos que ella misma nos revela. Y les decía la semana pasada, bueno, vamos a su hojita, al primer párrafo para empezar la clase de hoy y así no me repito. Dice así, la clase de hoy se llama o se titula Pacto de Redención. En nuestra lección pasada estuvimos analizando las siguientes preguntas. ¿Cómo se relaciona Dios con sus criaturas? Y les decía que la forma en la que Dios se relaciona con los seres humanos es a través de un pacto. Dios no hace nada que no sea correcto, preciso y que sea, que sea correcto y preciso. Un pacto es algo legal. Entonces Dios se relaciona con nosotros a través de pactos y es Él el que dice quién, cómo y cuándo entra en pacto. Y les decía que tenemos que entender bien este concepto porque en las diferentes iglesias de hoy hay muchas personas que te dicen ven y pacta con Dios. Ven y trae cierta cantidad, ven y haz cierta cosa o haz cierta manda y eso va a hacer que Dios reaccione a tu favor. Eso es un poquito católico romano, que si haces cierta manda, si te vas de rodillas a cierto lugar, llamas la atención de Dios para que te responda a algo que tú estás pidiendo. O desafortunadamente los que son del evangelio de la prosperidad hablan mucho de ven y pacta con Dios, trae cierta cantidad y vas a abrir las ventanas de los cielos. No, hermanos, lo que la Biblia nos enseña es que es Dios quien pacta con nosotros, es Dios quien da las estipulaciones, es Dios quien dice cómo, cuándo y dónde entramos en pacto con Él. Entonces, ¿cómo Dios se relaciona con sus criaturas? A través de pactos. Y es Él el quien decide. Hay tres cosas que debemos saber de un pacto, ¿no? La primera son las estipulaciones, que es los mandamientos. La segunda, los beneficios que te da si los cumples y las maldiciones o consecuencias que te da si no lo cumples. Bueno, ¿cómo se relaciona Dios con sus criaturas? Por medio de pactos. Veíamos qué es un pacto también, porque hay una diferencia entre simplemente tener un acuerdo con alguien a tener un pacto, Lu. Un pacto, el teólogo Meredith Kline dijo que un pacto es un compromiso divinamente sancionado. Un pacto no es lo mismo que solo tener un acuerdo. Cuando tú tienes un pacto, se ha llegado a un acuerdo, pero hay sanciones, tío. Y es lo que decía ahorita. Primero en ese pacto, Oscarín, se dan las estipulaciones. ¿Qué se va a hacer? Se dan las sanciones, entonces si lo cumples,
te doy esto. Si no lo cumples, pierdes esto. Eso es un pacto, no es un simple acuerdo. Y les daba el ejemplo de la renta, ¿no? Cuando tú rentas una casa, tú vas y te dicen, para que tú puedas vivir en este lugar, tienes que pagarme esta cantidad. Entonces, les explicaba que en el lenguaje teológico, bueno, eso es lo que sigue. Tienes que vivir en un lugar. ¿Qué es un pacto según Meredith Kline? ¿Qué es un pacto según Meredith Kline? Es un compromiso divinamente, es Dios quien lo hace, sancionado. Es Dios quien nos dice qué vamos a ganar o qué vamos a perder si no cumplimos. Ahora, otra pregunta que vimos, ¿cuál es la materia del pacto? Y cuando les hablaba de materia, les decía que ¿qué es lo que un pacto contiene? Si en el pacto Dios te pide que hagas algo, el contenido del pacto es obras. Y en el lenguaje teológico eso significa haz para que puedas vivir. Repito el ejemplo que di de la vivienda. Cuando tú vas a rentar un lugar, una casa, vas y haces un contrato, un pacto con el que te va a rentar el lugar y él te dice, para que tú puedas vivir en esta casa me tienes que dar $3,000 y tantos mensualmente. A eso se le llama un pacto de obras. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es la materia de un pacto? Bueno, depende. Si se te está pidiendo hacer algo, es un pacto de obras. Y Dios ha hecho pactos de obras en algunas partes de la historia. Entonces, por eso muchas veces ves en la Biblia que dice, haz esto para que te pueda yo bendecir. Hay un pacto y su contenido es obras. Pero no solamente hay pactos de obras, hay pacto de gracia, en donde ya no se nos pide hacer para que podamos recibir algo, sino que es Dios el que de su gracia nos da algo sin merecerlo. Y les volvía a dar el ejemplo de la renta. Si tú vas con un rentero y quieres una casa y el rentero te dice, ¿sabes qué? No vas a pagar nada, yo pago por ti. Tú puedes vivir aquí, es tuya. El contenido, la materia del contrato ya no es obras, la materia es gracia. Ahora ya no es haz para que puedas vivir, ahora es vive para que puedas hacer. Eso es en el lenguaje teológico. Y la última pregunta que hicimos fue, ¿debemos de entender quiénes son los integrantes del pacto que estamos estudiando? ¿Para qué, hermanos? Porque si no, les daba el ejemplo, terminas circuncidando a paisanos. ¿Quieres circuncidar paisanos? Porque la Biblia dice que la circuncisión... Y entonces tú vas a estudiar y la circuncisión está bajo un pacto específico. Entonces tú te preguntas, a ver, ¿tú eres parte de ese pacto con Israel y Abraham y sus descendientes naturales? ¿O tú eres parte de otro pacto? Entonces, si lo estudiamos correctamente, no vamos a querer imponer y mezclar pactos y hacer cosas que se debían de hacer en un pacto, pero ya no se hacen en otro. Por ejemplo, ya no estamos sacrificando un corderito ahorita aquí. Hay cosas que estaban en un pacto que ya no pertenecen al siguiente. Entonces, nosotros vamos a estudiar diferentes pactos. Cuando los estudiemos, debemos de ver cuál es la materia del pacto, obras o gracia. ¿Quiénes son los integrantes para que no terminemos mezclando pactos? ¿Me explico? Bien. Las respuestas a entonces las preguntas que vimos es, ¿cómo se relaciona Dios con sus criaturas? ¿Qué es un pacto? ¿Cuál es la materia del pacto y quiénes son los integrantes del pacto? Las respuestas a estas preguntas nos ayudan a tener una idea básica, de verdad básica, de lo que es la teología pactual bautista reformada. Quiero que vean algunas fotos que les voy a poner de recomendaciones. Lo que voy a hacer es darles, a través de unas fotografías, hermanos, playlist que pueden ustedes buscar en YouTube para entender esto mucho más profundo. El pastor Prieto de Colombia da una serie completa de, no sé, maybe 13, 14 temas
muchísimo más profundo que yo, con muchísimo lenguaje técnico. Yo lo estoy tratando de dar muy sencillo, porque ya llevamos casi un año en la membresía y dice yo, el Señor va a regresar antes de que yo me vuelva miembro de esta iglesia. Entonces, ya casi llevamos un año. Creo que mi mamá todavía estaba aquí cuando empezamos. Ya se fue, vino, ok. Pero les doy algunas fotos que muestran los playlists que ustedes pueden ver para meterse mucho más, ¿sí? La primera, porfis. Miren, el pastor Alejandro Castiblanco, buenísimo, hermano, no juegues este hombre, ¿eh? Si ustedes van a YouTube, está allá abajo donde dice By SRL, ese es el canal que tiene el playlist. Ese es el Seminario Reformado Latino de Guadalajara. Si ustedes buscan Teología Pactual Bautista, by Seminario Reformado Latino de Guadalajara, les va a salir esto y él da toda una serie muy buena, muy buena. Siguiente. Aquí va Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esta la da el pastor Jorge Rodríguez, tío, profesor del seminario donde estoy. Hermanos, estos hombres son muy buenos. ¿Otro? Aquí es el Seminario Reformado Latinoamericano, pero creo que me parece que este es el de Colombia. Esta es otra, Teología Pactual Bautista. Igual las da el pastor Castiblanco, pero son las otras, es diferente a esta, pero es el mismo tema. ¿Sí? ¿La que sí? Ahí está el pastor Prieto, hermanos. Esta es su iglesia, Decisión Jesús. Tiene, creo que son como 15 o 20 temas de la teología pactual. Excelente. Unos más. Esta también es el pastor Prieto, pero no en su iglesia, sino en el Seminario Reformado Latinoamericano. Igual muy bueno. Y por último, creo, sí, aquí está el pastor, ¿son dos más? Este es el pastor Renihan hablando de la teología federal. Aquí es 500 años, es la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Dentro del playlist te vas a encontrar con las 5 solas y otras cosas, pero ahí adentro hay 3 temas de teología pactual. Para los que hablan más inglés, este está en inglés. Excellent. ¿Vieron? Hasta les dije yo excelente en inglés. By Founders Ministries está muy, muy bueno. Y el último, otra más, Semper Reformanda 2023 en Grace Family Baptist Church. Ahí está el doctor James Renihan. Tienen todo eso para salir buenazos en teología pactual. Yo estoy dando un panorama. Bien. Una vez que ya hemos clarificado ciertos términos y vimos esas preguntas, pasemos a estudiar el primer pacto, el cual es conocido, hermanos, vean, este es el primer pacto que vamos a estudiar, es conocido, Miriam, como el pacto de redención. Este es el primer pacto que vamos a estudiar. El pastor Samuel Renihan, en su excelente libro El misterio de Cristo, su pacto y su reino, comenta lo siguiente. Las escrituras describen en forma de pacto, ojo, un diálogo intratrinitario entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con respecto a la redención de un pueblo escogido. ¿Qué es el pacto de redención, hermanos? En pocas palabras. Lo que nosotros, bautistas reformados, enseñamos porque lo vemos en la Biblia, es que antes de que Dios creara todo, Él hizo un pacto consigo mismo, hablando Dios como esencia. Y ese pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un pacto de redimir. Por esa razón el pacto se llama pacto de redención. Redimir un pueblo específico, tío. Y ese es un pacto que se hizo
en la eternidad. ¿Me puedes poner la foto, hijo, de la última foto que les mandé? Les recomiendo este libro. Hay muchos, hermanos, libros de teología pactual bautista, pero este tiene todo lo necesario. Ya si vamos a hacer una diferencia entre bautistas y presbiterianos, hay otro libro que podemos abordar. Pero este tiene todo lo necesario para que ustedes comprendan, me parece que son unas 500 páginas, lo que es la teología pactual bautista. Y aquí él enseña mucha tipología, cómo Cristo estaba escondido en los tipos en el Antiguo Testamento. Estudien, prepárense. No nada más así. Una iglesia que está educada es una iglesia que es difícil de ser engañada. Y gloria a Dios que tenemos todo esto. Este está en Audible, en la plataforma Audible, y creo que en YouTube también, si lo quieren escuchar. Bien. Entonces, el pastor Renihan dice que en la Escritura vemos que hay un lenguaje de que algo pasó antes de que todo comenzara y que hubo un pacto. Entonces, sigamos leyendo. En otras palabras, lo que el pastor Renihan comenta es que las Escrituras enseñan que la Santísima Trinidad hizo un pacto en la eternidad, el cual tiene como propósito, este es el pacto de redención, tiene como propósito la redención de un pueblo escogido. Esta afirmación, ojo, nos ayuda a comprender que el desarrollo de la historia de la humanidad no es fortuito, hermanos, o por suerte, sino que tiene en la filosofía lo llaman telos, tiene un telos, es decir, tiene un fin, un orden, un propósito divino, la salvación. Nada en la historia es suerte. Nosotros no creemos en un Dios griego llamado Fortuna, que de repente depende dónde te toca el círculo, ahí te tocó, ni modo. Es lo que te tocaba vivir. Creemos que hay un propósito eterno, y ese propósito eterno es manejado por el pacto de redención. Y todo lo que sucede alrededor de nuestra vida, incluyendo esos problemas en los que nos metemos por que somos desobedientes, incluyendo eso, forma parte del plan de Dios para ayudarnos, para darnos una lección, para, no sé, diferentes cosas. Tan es así que la muerte de su hijo, que fue el peor pecado de la historia, estaba en su plan por el pacto de redención, hermanos. Entonces, la historia tiene un propósito, no es la suerte, no es algo fortuito, no es la fortuna. Ahora, como decía yo, toda doctrina la tenemos que sacar de la Biblia, Jesús, porque si no, estamos cometiendo un error y estamos yendo en contra de lo que el Señor dice, y eso es un grave pecado. ¿Podemos encontrar en la Biblia ese concepto del pacto de redención? Creo que sí, creo que sí. Yo sé que a muchos les hace mucho ruido esto, la doctrina de la predestinación, en este caso el pacto de redención, pero ahí está, no lo podemos negar. Veamos algunos versos que avalen el concepto del pacto de redención. Segunda de Timoteo, por favor, acompáñeme a su Biblia. Muévale a su Biblia, hermano. Muévale. Segunda de Timoteo 1:9. Dice así: Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. Aquí nos está hablando del contenido de un pacto en el que estamos salvados, no según nuestras obras, sino según ¿qué, hermanos? Su propósito. Su propósito. Y según la gracia, y esto está impresionante, y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, pero ¿cuándo nos fue dada? Desde la eternidad. Y Pablo se está dirigiendo primero a Timoteo, pero también a los creyentes, Juanito. Y dice que de una forma inmerecida, porque ninguno de nosotros somos personas que merezcamos algo de Dios, de una forma inmerecida nos dio gracia en Jesús, pero nos la dio en la eternidad.
En la eternidad no había absolutamente nada, Jorge Hughes, pero Él sí lo tenía usted en su corazón. Y eso es precioso, increíble. Otro texto más, Tito 1:3, ahí adelantito. Tito 1:3. Miren, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de... ¿Sí? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde los tiempos eternos. La vida eterna, desde los tiempos eternos. Y obviamente todo lo que Él promete en los tiempos eternos se realiza en la vida. Por eso el verso 3, que dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Esa gracia y esa vida eterna que se dio en los tiempos eternos se expresa hoy en día a través de la predicación, y así llama el Señor a sus hijos. Primera de Pedro, hermanos, por favor, 1:18. Si usted va adelantito, está Hebreos y ahí va a encontrar Pedro. Primera de Pedro 1:18 al 20. Ustedes saben que no fueron redimidos. Hermano, bebe esto porque si tú eres creyente, bebe esto, alégrate, gózate y ama más a tu Señor. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él, Jesús, estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. Él estaba preparado, y como estaba preparado, también estaba preparado su pueblo. Y hay un pacto entre la Trinidad. Otro más, Hechos 4:27. Hechos 4:27. Dice así, hermanos, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, se unieron, hermanos, contra tu santo, ¿qué dice? Siervo. Contra tu santo siervo, Jesús, a quien tú ungiste. Pero vean, mira, Armando, esta gente, Herodes y los demás, se unieron para matar a Jesús, pero vean lo que dice en el verso 28. Para hacer cuanto tu mano, el Padre, y tu propósito habían predestinado que sucediera. La pregunta a ti y a mí es que si eso fue algo que se habló ya que estaba la historia. Creemos que por todos los textos que nos hablan de antes, y lo que leímos en Pedro, Jesús estaba preparado antes de, hay una planificación, hay un pacto entre la Trinidad. Otro verso, el último, Hebreos 13:20. Hebreos 13:20 al 21, 20 y 21, miren, hermanos. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre, ojo, la sangre del pacto eterno. Del pacto eterno. Los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, en estos versos vemos claramente un lenguaje que nos remonta a la eternidad. Tiempo, les pongo en comillas ahí, tiempo, porque no había tiempo,
en donde no existía nada, solo Dios, y ese Dios completo en sí mismo, aceidad, completo en sí mismo, hace un decreto. Entonces, aquí déjenme hacer una aclaración. El pacto de redención es parte del decreto. El decreto abarca todo. Por ejemplo, Jorge Hughes, en el decreto Dios decidió crear ángeles, pero los ángeles no tienen redención. En el decreto, Dios decide crear ángeles y en su decreto permisivo permite la caída, porque obviamente a él nada lo toma por sorpresa. Pero los ángeles, hermanos, wow, ellos no tienen redentor. Los ángeles que cayeron, cayeron forever, for good. No tienen redención, entonces eso es parte del decreto. Pero parte de ese decreto es el pacto de redención. Y ahí el enfoque es salvar a aquellos que el Padre le dio al Hijo si Él cumplía con lo establecido. ¿Sí me explico? Entonces, hagamos esa distinción siempre. El decreto es todo. El decreto es cuántos planetas iba a ser, cuántas estrellas iba a ser, quién iba a nacer, crear a Lucifer, crear a los ángeles, todo abarca su decreto. Pero si hablamos específicamente de la redención, ahí entra el pacto de redención, parte de su decreto. Una vez que comprendimos que hay un pacto eterno, ahora veamos el papel de cada uno de los integrantes de la Trinidad, ¿sí? De la divinidad. Veamos su papel, cada uno. Primero veamos al Padre. En la doctrina de Dios es una materia que se estudia en la teología. Y dentro de esa materia se estudia la preciosa Trinidad. En la doctrina de Dios se hace una distinción de propiedades particulares de cada una de las personas de la Santa Trinidad. Por ejemplo, el Padre no es engendrado. Y cuando escuchamos la palabra engendrado, a nosotros rápidamente se nos viene la idea de lo que es algo engendrado en esta línea, pero allá estamos hablando de la eternidad. Somos seres humanos tratando de explicar ciertas características de cada persona. Es solo lenguaje antropomórfico para tratar de explicar algo que la Biblia nos dice que va más allá de nuestra mente, hermanos. Pero una característica del Padre es que Él no es engendrado. Nunca en la Biblia dices que el Padre es engendrado. Nunca lees que diga eso. No obstante, del Hijo sí dice eso. Entonces tienes una particularidad del Padre, no es engendrado. El Hijo es eternamente engendrado, y es importante ese énfasis, eternamente, porque si lo tomamos como lo pensamos nosotros, hubo un momento en que el Hijo no era y después era porque fue engendrado, pero el Hijo es eterno. Entonces simplemente es tratar de acomodar ciertas cositas teológicamente hablando para expresar algo y darles esas diferencias que la misma Biblia nos enseña. Entonces vean, el Padre no es engendrado, el Hijo es eternamente engendrado. El Hijo es eternamente engendrado y el Espíritu Santo, cuando tú lees de Él, dice que procede del Padre y del Hijo, porque Jesús dice, y les enviaré. Y luego mi Padre les enviará. Y esa misma particularidad la trasladamos a la eternidad. Esa es la economía. Economía es una palabra en griego que quiere decir administración, rol o papel de cada uno. ¿Sí? El Padre no es engendrado, el Hijo es eternamente engendrado y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. No quiero marearlos con términos, pero es algo que algún día se van a topar. Entonces, hermanos, afirmamos que en la teología trinitaria ortodoxa, histórica, afirmamos que el Padre no es Hijo, el Hijo no es Padre y el Espíritu Santo no es ni el Padre ni el Hijo. ¿Por qué hacemos esta distinción, hermanos? Porque hubo un tiempo en el siglo III, por ahí o IV, o incluso antes, en donde algún grupo
decía que el que había muerto en la cruz era el Padre, pero en modo de hijo. A eso se le llamó patripasionismo. De hecho, hoy en día los que defienden algo similar serían los que son conocidos como los unicitarios, que lo que dicen es de que el Dios es uno, pero Dios el Padre se modifica a Hijo y después a Espíritu. Y esas son las formas reveladas en las que Dios, el único Dios, se ha revelado al mundo, como Padre, como Hijo y como Espíritu. Por eso ellos enfatizan tanto en el bautismo de solo Jesús, porque dicen Dios es uno y el bautismo de hechos es solo en el nombre de Jesús. Y Jesús es el Padre, pero ahora en el modo de Hijo. Nosotros, a lo que vemos en la Biblia, y no solo en la Biblia, sino en teología histórica, desde el principio, vemos que hay un solo Dios en esencia, pero es innegable que en esa esencia hay tres personas. Y una persona tiene algo particular, algo que es de Él. Y esto nos ayuda mucho a entender, tío, el pacto de redención precisamente, porque cada uno tiene un papel que desempeña. Entonces, esta distinción de propiedades nos ayuda a diferenciar el papel de cada uno en la redención. El Padre envía al Hijo. El Hijo se encarna. No fue el Padre el que se encarnó, hermanos. Aunque en esencia son Dios, no se encarnó el Hijo, el Padre, se encarnó el Hijo. Entonces, el Padre envía al Hijo, el Hijo se encarna y el Espíritu Santo sostiene al Hijo en su vida humana. El Padre entonces envía al Hijo, ojo, esto es parte del pacto de redención. El Padre entonces envía al Hijo ofreciéndole un pueblo específico para su gloria. Dicho pueblo necesitará redención por causa de la caída. El Padre asigna al Hijo este trabajo en particular. ¿Me explico? Si no tenemos esta distinción de personas, terminamos a Dios hablando con Dios para mandar a Dios y que Dios obedezca a Dios en el sentido de que es una sola persona. Entonces el Padre se habla consigo mismo y se dice a sí mismo, te voy a mandar a ti que soy yo, pero en otra forma. ¿Obedeces? Sí, obedezco, pero es el mismo. Es lo mismo que pasa cuando Jesús ora al Padre. Cuando Jesús está hablando con su Padre, no está hablando con el humano consigo mismo, con el divino. Hay una distinción de personas. Entonces, el Padre verdaderamente manda a su Hijo. Y ahora quiero que veamos algunos versículos de eso precisamente, que el Padre escoge al Hijo para esto, para esto. Vayan a Isaías 42, por favor. Isaías 42:1. Este es mi siervo. Dense cuenta que la Biblia de las Américas pone mi siervo con mayúsculas. Y es porque es precisamente que se está hablando del Hijo. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, acuérdense del bautismo aquí, en quien mi alma se complace. Cuando Jesús se bautizó, Él es, en Él estoy complacido. Cuando Jesús se bautizó. Vean esto, este es el Padre diciendo, este es mi siervo. El siervo es la segunda persona, Jesús. Y después dice, he puesto mi espíritu sobre él. Si tú quieres un texto trinitario en el Antiguo Testamento, es este. He puesto mi espíritu sobre él. Ahora vean qué va a hacer este siervo, hermanos, cuando él venga. 1, traerá justicia a las naciones. No clamará, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá
hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperan las costas. Así dice Dios el Señor, que crea y los cielos y los extiende, que afirma la tierra y lo que de ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andas. Verso 6. Yo soy Jehová, Señor, yo soy Jehová. En justicia, vean, te he llamado. ¿A quién? A su siervo, al Hijo. Te he llamado, vean, te sostendré por la mano. Por ti velaré y ahora, y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Hay una asignación. El Padre está llamando a su siervo y le dice: te voy a poner por pacto para el pueblo y luz para las naciones. Es el Padre a la segunda persona, pero le promete: y te daré mi espíritu y te sostendré. Porque Jesús fue hombre, hermanos, verdadero hombre que necesitó en el sentido humano del Espíritu de Dios. Un verso más acerca del Padre asignando a su Hijo, y hay otros más que no voy a ver por causa del tiempo, pero veamos otro. Isaías 53, todo mundo conoce este texto. Verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y en Jeremías, enfermedades no es física, sino el pecado, nuestras transgresiones. Enfermedades, y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado. Ahora vean qué dice después: por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. El Padre envió a su Hijo. En estos textos podemos ver que el Padre escoge al siervo, promete darle a su espíritu, al igual que promete ponerlo como luz a las naciones y pacto para el pueblo. Pero hay un costo, y aquí vienen las estipulaciones en la Trinidad. Hay un costo, y es ahí donde entran las estipulaciones. Jesús tiene que encarnarse, vivir una vida perfecta, obedecer la ley y morir una muerte terrible. En esta palabra es clave: en sustitución por el pueblo que Dios le está dando. Pónganme 2 Corintios 5:21, porfis. Vean, sustitución. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, el Padre, por nosotros, para que entonces nosotros fuéramos hechos justicia por Él. ¿Cuándo fue eso? En la eternidad. Y el Cordero estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Y si hay un Cordero preparado, hay un pueblo preparado. Gloria a Dios, porque Él te amó y me amó. Y no tenemos nada mejor que cualquier otra persona. Entonces, vean esto. El trato, el pacto era que Jesús se tenía que encarnar. El Padre le iba a dar su espíritu y lo iba a sostener, pero Jesús se tenía que encarnar, tenía que vivir una vida perfecta, obedecer la ley, morir una muerte terrible por su pueblo. Y como beneficio, si cumplía, si el Señor cumplía, como beneficio, Él sería el Mesías de todos ellos. Pero no solamente eso, porque Jesús no solo es el Mesías de nosotros, es el Rey del universo, a quien toda rodilla se dobla. Los redimidos y los no redimidos, aún ellos se doblan su rodilla. Los demonios doblan sus rodillas ante Jesús. Porque lo estipulado fue encarnarse, morir, vivir, morir, resucitar y ser el Rey de nosotros, nuestro amado, nuestra cabeza. La confesión expresa, la segunda confesión de Londres en su capítulo 8, párrafo 1, agradó a Dios en su propósito eterno
agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, según el pacto hecho entre ambos, para ser mediador entre Dios y el hombre, el profeta, sacerdote y rey. Les puse cabeza en negritas porque hablamos de la cabeza federal, ¿se acuerdan de eso? Cabeza, hay un representante de nosotros, Juanito, Él nos representa, cabeza y salvador de su iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien desde la eternidad le dio un pueblo para que fuera su simiente y para que fuera redimido, llamado, justificado, santificado y glorificado por Él en el tiempo. Vean qué clara es la confesión. Qué bonito es ser confesional. Tenemos una teología sistemática en pequeño en nuestra confesión de Londres. El Hijo, ya hablamos del Padre, el Padre lo envía. El Hijo, ¿están bien? El Hijo. Nuestro Señor Jesucristo, en armonía con el Padre y el Espíritu Santo, acepta la asignación y cumple con creces. ¿Sí, hermanos? Él no solo murió por ti, Fer, vivió por ti. Es su obediencia activa y pasiva. Pasiva, se dejó matar. Activa, vivió una vida en obediencia. No solo murió por nosotros, vivió por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo en armonía acepta la asignación y cumple con creces. Tenemos diferentes textos que avalan esta afirmación. Ahora veamos al siervo. Isaías 50. Ya vimos al Padre escogiendo al siervo. Ahora escuchemos en Isaías, en una forma poética, profética, hablar a Jesús. En el capítulo 50, verso 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo, y vean cómo yo tiene Y mayúscula, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Verso 6. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado. Por eso he puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. El Hijo. Juan 4:34. Juan 4:34. Dice, mi comida, Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad, ¿qué? Del que me envió. ¿Cuándo lo envió? ¿Cuándo se estipuló todo? ¿Cuándo se armó este plan? Según los primeros versos que vimos, desde antes de la fundación del mundo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Verso, ¿hasta dónde dije? Nada más. Juan 6:38. Ya este es Jesús expresando lo que vino a hacer aquí en la línea de tiempo, para que lo sepamos nosotros y todo aquel que lee, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada. Es por eso, tía Mimi, que creemos que la salvación no se pierde, no por nosotros, hermanos, sino porque Él no puede perder a nadie de los que le fueron dados en un pacto desde la eternidad. Y en un pacto donde los integrantes es Dios, no hay cabida de error. Yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Juan 10:17,
y 18. Estamos viendo ahora la parte del Hijo. Dice, por eso el Padre, porque alguno podría decir, ¿ves? Dice que Jesús viene a hacer su voluntad, entonces como que lo obligaron. Vean lo que dice aquí. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y después, este mandamiento recibí de mi Padre. Filipenses 2, 5 al 7. Ya voy a acabar, hermanos. 5. Filipenses 2, 5. Haya pues en ustedes esta actitud. Es por eso que, repito, como lo he dicho varias veces en las predicaciones, no puede haber un espíritu de ego, vanidad y orgullo en un cristiano. Vean, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios, segunda persona, diferente persona, pero ser igual en esencia, ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que estaba en la estipulación. Hebreos 10, 4. Estamos viendo el pacto de redención, que es un acuerdo intratrinitario desde la eternidad. Dice el 4, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, vean, pero un cuerpo has preparado para mí. Y eso se habló desde la eternidad. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, el Hijo, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Sí, hasta ahí. Para hacer, oh Dios, este es el Hijo. Cuando nuestro Señor Jesucristo exclamó en la cruz, tetelestai, en Juan 19:30, el pacto de redención alcanza su consumación y a la vez se inaugura el pacto de gracia en la línea del tiempo. El Espíritu Santo, el Padre prometió al Hijo que su Espíritu lo ayudaría durante su vida humana. Esto debe de estar fresco porque lo vimos en Mateo. El Padre prometió al Hijo que su Espíritu lo ayudaría durante su vida humana. Recordemos que Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, por lo tanto, como verdadero hombre necesitó la llenura del Espíritu Santo para llevar a cabo la obra de redención. El precioso Espíritu de Dios es coigual y coeterno con el Padre y el Hijo. Como mencionábamos, cada integrante de la Trinidad tiene particularidades. El Padre envía al Hijo se encarna y el Espíritu Santo sostiene al Hijo. Esta afirmación la podemos corroborar en los siguientes versos. ¿Me los pones arriba, hija, para ya no tardarme? Mateo 1, 18 o 13 dice. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue, estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido, ¿por qué? Por obra del Espíritu Santo. El que Cristo haya venido a la tierra fue obra y poder del Espíritu Santo para hacer el milagro en el vientre de María. Obra del Espíritu Santo. Entonces Jesús, vean, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. El Espíritu Santo estuvo en la concepción, ahora está en el ministerio, en esta parte de la tentación, soportándolo, ayudándolo. Entonces el Padre está cumpliendo su parte. Voy a llenarlo de mi Espíritu. Y el Espíritu está ahí cumpliendo su parte, sosteniendo a la segunda persona de la Trinidad para poder llevar a cabo su obra. Lucas 4:14.
Jesús regresó a Galilea, ¿en qué, hermanos? En el poder del Espíritu como verdadero hombre, y las nuevas del poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella región. Romanos 8:11, el Espíritu Santo estuvo en la concepción, en la tentación, en el ministerio y cada cosa que Jesús hizo, y el Espíritu estuvo en la resurrección. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús, el poder del Espíritu Santo resucitó a la segunda persona de la Trinidad. Impresionante. Cada uno llevó a cabo su particularidad y su papel. Voltee su hojita. El Espíritu Santo es quien hizo el milagro de la concepción, es quien estuvo en el bautismo, quien estuvo en la tentación en el desierto, quien estuvo en todo el ministerio de Cristo y quien estuvo en la resurrección. El Padre cumplió su parte, el Hijo cumplió su parte, el Espíritu cumplió su parte. En cuanto a la materia o contenido del pacto, este es un pacto de obras, pero para Jesús. Bueno, para cada uno de la Trinidad, pero con un énfasis en Jesús. Miren, obras que llevan a cabo los pactantes, la Santa Trinidad, aunque de cierta manera hay un énfasis en la persona de nuestro Señor Jesús, puesto que Él fue el que se encarnó, pero cada uno cumplió. La iglesia, parte de ese pacto, nos incluye a nosotros los creyentes, hermanos. Como mencionábamos arriba, parte de los beneficios de la obra de Cristo fue que el Padre le prometió un pueblo, lo que denominamos hoy la iglesia o esposa de Jesús, que son creyentes por la fe en el Antiguo y en el Nuevo. Personas salvas por fe tanto en el Antiguo como el Nuevo. Estas personas tienen nombre y apellido, fueron parte de los beneficios del pacto. La obra del Hijo es precisamente pagar por ellos. Hebreos 2:11, por favor. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos, ojo a eso, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Jesús, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Otra vez, yo en Él confiaré. Y ojo acá, porque esto es en la eternidad. Jesús está diciendo esto, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Eso es en la eternidad. Este texto es impresionante porque habla específicamente que a Jesús se le dio hijos. Se los dio el Padre, hijos, con nombre y apellido. El siguiente verso. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. La razón, una de las razones de la encarnación es la salvación de los hijos. Una de las razones porque también fue la gloria del Trino Dios, que sería esa la principal, pero como parte de eso, la redención de nosotros y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente, y esto es algo, hermanos, que está grueso, no ayuda a los ángeles. Él no vino a redimir ángeles, sino a los descendientes de Abraham. ¿Y quiénes son los descendientes de Abraham? Todo aquel que cree. Efesios 1:4. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? No porque éramos o no porque previó que éramos. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor nos predestinó. Efesios 5:25. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio por ella. Por ella. Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. En el pacto, Él vio a cada uno de sus hijos y vino a morir por ellos, para purificarnos, quitarnos todas nuestras imperfecciones, nuestras arrugas,
lavarnos y presentarnos a Él purificados. Él amó a su esposa y ama a su esposa. Apocalipsis 13:8. Adorarán a la bestia, pero ¿quiénes adorarán a la bestia? Todos los que moran en la tierra cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Los creyentes son un regalo del Padre al Hijo y son regenerados eficazmente por el Espíritu Santo, dándoles un corazón para amar a aquel que los amó primero. Conclusión: el pacto de redención es un pacto de obras que el Hijo llevó a cabo. Los beneficios son la exaltación de Jesús como Mesías de los suyos, al igual que el Rey del universo. En cuanto a las consecuencias dentro del pacto, podemos decir que no las hay, puesto que en un pacto donde solo Dios es el pactante, no hay espacio para el fracaso. El Padre nos eligió, el Hijo nos redimió, el Espíritu Santo nos regeneró y sigue regenerando. Gloria a Dios por el pacto de redención. Si no hacemos las distinciones particulares, no podríamos decir precisamente esto: el Padre nos eligió, el Hijo nos redimió, el Espíritu nos regeneró. Vamos a tomar un break, hermanos.